Hemos platicado mucho en las últimas semanas de lo grave que ha estado la crisis del COVID-19 en la costa este de los Estados Unidos, en toda la Unión Americana, pero el problema tuvo su epicentro, se focalizó en la zona triestatal, lo que conocemos popularmente como Nueva York, como Nueva Jersey, como Connecticut, como una parte incluso de Pensilvania. Es una zona donde viven literalmente cientos de miles de poblanos. Muchísimos de ellos, difícilmente vamos a saber cuántos, yo conozco muchos casos en particular, resultaron contagiados, decenas han perdido la vida, pero dentro de toda esta historia viene quizás todavía el lado más amargo de la misma, el lado económico, porque dentro de los eslabones es una parte que se quedó sin empleo para vivir allá en condiciones adversas y sin dinero, obviamente menos para mandar a nuestro país. Converso esta mañana con el doctor Miguel Ángel Corona. Él es economista y además es un buen amigo y además conoce mucho acerca del tema de la economía migrante y del impacto que tiene allá en la Unión Americana, pero sobre todo aquí en nuestro país. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Qué gusto después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar. Me da mucho gusto saludarte y a todo tu público. Gracias, doctor. Aunque sea a la distancia, nos volvemos a encontrar. ¿Cuánto vale esa economía? ¿Cuánto vale ese dinero para nuestro país, doctor, que sistemáticamente envían mes con mes los migrantes a nuestro país? ¿Y cuánto dinero dejamos de recibir por el llamado concepto de remesas? Pues mira, Juan Carlos, tan solo el año pasado fueron algo así como 36,048 millones de dólares. Una cantidad muy grande, considerable, si la comparamos, por ejemplo, con las exportaciones petroleras, con el turismo, con la inversión extranjera. Esta cifra es superior. Y en términos netos, al ser una transferencia directa, porque no se da nada a cambio aparentemente, pues es una entrada masiva de dólares, que ha ayudado en mucho al país. ¿Por qué? Porque ha ayudado a la estabilidad de la moneda del peso mexicano frente al dólar, por un lado, y por el otro lado, sin duda, pues para ayudar a las familias en su economía familiar. Ahora, ¿qué es lo que sucedería con la crisis? Bueno, hay estimaciones ya de algunas instituciones financieras que están afirmando que la caída de las remesas para este año sería de entre el 17 y el 21%, poco más de 6,000 millones de dólares, lo cual también es algo muy significativo y que va a afectar la economía de las familias, de las localidades, de las regiones y sin duda también pues de la estabilidad de nuestra moneda. Yo entendería que, bueno, por principio de cuentas, es probable que en marzo, sin duda en abril, sin duda en mayo, es decir, estamos hablando de 3 meses en los que los migrantes en Estados Unidos no han tenido ingresos y por ende no tienen forma de mandar esos recursos. Por eso me hace mucho sentido lo que dice, que podríamos estar perdiendo este año hasta una quinta parte de la entrada de remesas, de la entrada del dinero que mandan los migrantes a nuestro país. Así es, Juan Carlos. Este paro, digamos que es involuntario, ¿verdad? Pero producto de la crisis por la pandemia, ha obligado a muchos a dejar de trabajar, a otros los ha dejado sin trabajo y algunos que han seguido trabajando, siendo cada vez más vulnerables, pues por el riesgo que corren, ¿verdad? De seguir en las actividades aún con las restricciones sanitarias, pues ha hecho que los ingresos bajen y por lo tanto, al tener gastos que hacer allá en los Estados Unidos, pues mandan menos remesas y eso va a afectar definitivamente a las economías aquí en México. Doctor, usted y yo hace muchísimos años, en el año 2001, cuando habían ocurrido los atentados terroristas en Nueva York y en Washington, platicábamos mucho acerca del impacto que ello, vaya, trajo inmediatamente en la economía de los Estados Unidos, pero que iba a traer en la comunidad de poblanos migrantes allá en Nueva York de manera particular, y la pasaron muy mal, pero también en pocos meses empezaron a recuperarse, porque al final del día esta comunidad de poblanos, de mexicanos que vive en la Unión Americana, hace el trabajo que muchas veces el estadounidense no quiere desarrollar. 19 años después estamos frente a otra crisis de proporciones mundiales. Doctor, ¿vendrá un proceso de recuperación para los migrantes allá tan rápido como en el año 2001?
o ahora son diferentes las cosas por las propias limitantes que existen para la migración en los Estados Unidos a partir de las políticas públicas del presidente Donald Trump? Bueno, me estaba yo sonriendo porque me trae gratos recuerdos justamente cuando íbamos a la radio contigo, Juan Carlos, pero regreso al punto. Sí, efectivamente. Bueno, sí, es lo que se espera. El momento en que comience la actividad, inmediatamente se incorpore toda la fuerza laboral, incluyendo los migrantes, al trabajo, e inmediatamente van a comenzar a tener ingresos propios de la actividad que desarrollan, y mientras también tendrán ingresos, algunos de ellos o muchos de ellos, dependiendo de cómo sea su estatus, para recibir la ayuda del gobierno. Entonces se espera que la recuperación sea más rápida, incluso va a ser más rápida según lo que se está calculando que en otros países, como sería el caso de los europeos, ¿no? De los países de la Unión Europea. Sobre todo entendería yo porque además Estados Unidos está en puerta de un proceso electoral, ¿no? Y eso pues sin duda ayuda. Sí, sí, sí. Y de hecho, te voy a decir, es la prisa del presidente Trump de reactivarlo más pronto. Sin embargo, no podemos dejar de ver el riesgo que se corre de que si se abre prematuramente la economía pueda haber un rebrote. Y eso sería, pues, digamos, catastrófico para él también y para la propia economía de las personas y del propio país. ¿Cómo ha impactado en el migrante mexicano en los Estados Unidos la política del presidente Donald Trump de América para los americanos, de recuperar la grandeza de América? Bueno, hay que ver que hace un par de semanas apenas ordenaba que se detuviera cualquier permiso migratorio que se solicitara para entrar a los Estados Unidos. ¿Cómo va a impactar ello o cómo está impactando ello a esta comunidad migrante, doctor? Bueno, sin duda la política de migración de los Estados Unidos se recrudeció justamente desde aquellos años que tú haces mención, 19 años después de los atentados a las Torres Gemelas. Bueno, pues comenzó a ser cada vez más endurecida esa política, se volvió casi antimigrante porque se llegó a la criminalización y hoy al seguimiento, a la persecución y a la deportación. Digamos que eso no hay que perderlo de vista porque sigue en la política norteamericana. Hoy quizá un poco pasada a segundo término, pues por lo que está pasando con el COVID-19, pero la política sigue. Ahora, hay dos cosas importantes que destacar en esto, ¿no? Relacionadas con lo que estamos viviendo. Una es que el presidente el año pasado dio una instrucción para que todos aquellos que hicieran uso de servicios públicos sin cargo y que fueran migrantes no tendrían derecho a la tramitación de residencias. Entonces, parte de esos servicios sin costo tienen que ver con los de la salud. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora con esta crisis sanitaria, con este virus? Que muchas personas, por temor a perder esa posibilidad del trámite para su legalización de estatus, pues no están recurriendo a los hospitales, precisamente por eso, ¿verdad? Esa es una. Y la otra, pues muchas de las personas que viven, digamos, en la sombra, que no tienen una autorización para estar allá, pues lógico es que también temen recurrir a los hospitales para poderse atender y entonces están quedando en sus casas y ahí están afrontando esta crisis que en muchos casos no se ve en ellos, pero que ha llevado a la muerte a muchos también. Decías tú al inicio, que hay más muertos de los que las autoridades están anunciando, y es cierto, es lógico, ¿verdad? Yo entiendo que las autoridades tratan de dar la información que es oficial, que está comprobada, pero muchos amigos de Nueva York también, yo hablé con ellos recientemente por este medio también, y resulta que me han dicho que desde las organizaciones de migrantes, ellos tienen en sus contabilidades más muertos, más contagios de los que reportan las propias autoridades, incluso norteamericanas. Doctor, finalmente regreso al principio de nuestra charla. Me sorprende el dato que nos comparte en función de que las remesas le meten más dinero a nuestro país que el petróleo o que el turismo. Por ejemplo, ¿qué impacto tendrá en la economía mexicana el hecho de que este año recibamos hasta un 20% menos de las remesas que recibimos el año pasado? Pues fuerte, fuerte, Juan Carlos, porque mira, ya traemos una disminución de remesas por la caída de los precios del petróleo, ¿verdad?
Ya traemos una caída por las exportaciones no petroleras. Nuestro principal cliente son los Estados Unidos. Ahorita prácticamente parada la economía, nos compran menos. Y aunque después se recuperarán y nos comprarán y quizás sea la recuperación rápida como mencionábamos, pero la caída de las ventas está dada. Entonces, a eso súmale que también el turismo está detenido, pues la gente no puede viajar pues, por la propia pandemia. Y luego el tema que está relacionado con esta baja de las remesas se une a toda esta, digamos, cantidad de fuerzas que están actuando ahora en contra de nosotros en términos de flujos de divisas que entran a nuestro país. Entonces, esto sí complica más nuestra situación como país. Ya se puede estimar, y digo, pareciera que me voy a salir del tema, ya se puede estimar a estas alturas, doctor, de cuánto será el hoyo financiero con el que terminará México este año 2020. Bueno, si te refieres a la caída del producto, ya hay varias estimaciones. Yo le hago caso a la que sacó recientemente, a fin de semana pasado, el Fondo Monetario Internacional, y está estimando que la economía mundial va a caer un 3%, la economía norteamericana va a caer entre un 5.0 y 5.7%, pero nosotros iríamos sobre un 6.7%, y eso ya es delicado, ¿eh? Hay quien ha dado 6-7. cifras superiores, sí, 6.7 el Fondo Monetario para este año. Entonces, eso pues sí es complicado porque recuerden que va ligado a la generación de empleos, y en este caso sería a la no generación de empleos, incluso destrucción de empleos. Entonces, eso es lo que se estaría previendo. Lamentablemente, estamos sujetos mucho a la economía norteamericana. Todavía no hemos desarrollado la opción de un mercado interno que nos permita cierta, digamos, deslinde o, digamos, independencia de la economía norteamericana para crecer de una manera más independiente. Esperemos que estas crisis, esperemos que esto que viene, que después es la crisis económica, nos dé lecciones para darnos cuenta que sí es importante estar ligados a la globalización, sí es muy importante tener un tratado con los Estados Unidos, pero también es mucho más importante fortalecer nuestro mercado interno. Esa es la lección que yo creo que cada crisis nos ha dejado en este país y que no atendemos nunca. Siempre ha sido el tema, tenemos que fortalecer nuestro mercado interno, tenemos que generar que el mexicano tenga dinero para comprar y no encontramos la manera de hacerlo. Doctor Miguel Ángel Corona, le aprecio mucho la charla esta mañana, me dio gusto verlo, aunque sea a la distancia. Igualmente, Juan Carlos, un abrazo y un saludo y esperanza para todos. Hay que quedarnos en casa. Eso es fundamental para evitar que el ciclo se prolongue. Gracias. Le agradezco mucho, muchas gracias. Buen día, 7 de